Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Bebe mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Bebe mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás. Fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Gracia. Sin duda es una de las palabras más utilizadas en el cristianismo, pero también una de las más manipuladas y malinterpretadas, desde pensar que es posible ganarla hasta creer que es un salvoconducto para una vida licenciosa. Sin embargo, ambos extremos se alejan del verdadero significado de gracia. Gracia en hebreo la encontramos como shen y chesed, y en griego como yaris. Estos términos significan favor o un don, un regalo inmerecido, la bondad que se extiende. Además, en hebreo encontramos que gracia tiene una connotación especial. El sustantivo shen deriva del verbo shanan, que significa inclinarse. Una persona de mayor autoridad se inclina con bondad y misericordia ante una inferior. Dios nos da gracia. Dios se inclina para darnos salvación. Gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo.
La gracia nos cambia. Jesús viene a habitar en nosotros. La gracia nos modela como Cristo. La gracia nos da seguridad. Ya no depende de mí, es gracia. La gracia nos inunda de amor y gratitud. La gracia nos impacta y estremece. El Creador del universo viene a nuestro encuentro, grande, majestuoso, todopoderoso, y se inclina, amándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Primera de Juan 3, 19 y 20. Muy buenos días a todos los hermanos. Estamos ahora entrando en el tiempo de la palabra, no sin antes hacer una reflexión. La verdad, en estos días ha sido bastante fuerte el saber que muchos pastores, varias familias pastorales están sufriendo la pérdida de sus familiares. Igualmente, pastores y líderes de congregaciones se han visto afectados por el COVID-19 y han partido a la presencia de Dios. Nos solidarizamos con ellos, oramos por la fortaleza espiritual para sus familias. Sin embargo, quiero hacer una reflexión. La muerte seguirá tocando las puertas de las familias y de los hogares de las personas. El pecado trajo como consecuencia la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Sin embargo, también la muerte física. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla la palabra. Quiero reflexionar en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en la primera carta, el verso 53 al 58. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claramente la muerte seguirá visitando los cuerpos de las personas. Habrá muerte física, bien sea por la naturaleza del COVID-19 o por un cáncer o cualquier clase de enfermedad, accidentes. Niños seguirán muriendo, hombres, mujeres, a diferentes edades, porque la muerte está reinando por causa del pecado, y el pecado lo cometió el hombre. Nuestra esperanza es la glorificación de nuestros cuerpos. La Biblia enseña, y lo acabamos de leer, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Debes estar preparado y consciente que a tu alrededor puede haber muerte. Pueden haber familiares, conocidos, vecinos que experimenten la muerte física. Podemos ser solidarios con ellos pidiendo la fortaleza, pero más que eso, podemos incentivarnos, motivarnos a predicar el evangelio a aquellos que no le conocen, para que la muerte física sea simplemente un paso a la gloria del Señor Jesucristo. Con esta reflexión damos paso a la palabra de Dios en esta mañana. En esta mañana hemos titulado nuestro mensaje "Es gratis". Así hemos titulado el mensaje que queremos compartir, y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 33 al 35. El Señor Jesús dice: el pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente dijo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. El Evangelio según San Juan es escrito para mostrarnos a Jesús como Dios y al mismo tiempo como el dador de la vida eterna, de la unión con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por siempre. Pero esa palabra "es gratis" tiene una connotación. El ser humano corre
continuamente a las promociones materiales. El gobierno decretó hace unos días los días sin IVA. Se descontaría el 19% y algo más o menos en algunos productos, y las personas corrieron en masa a esa promoción porque quieren satisfacer sus necesidades materiales. Claro, las necesidades materiales continúan. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos necesidad de vestido, necesidad de abrigo. Pero el ser humano, a raíz del pecado, está centrado específicamente en esas necesidades materiales. La realidad es que somos seres muy extraños. Se nos ofrece la salvación gratis, una promoción increíble, impresionante, la vida eterna gratuita, pero no corremos como lo hacemos para adquirir los bienes materiales. ¿Por qué? Nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta, es egocéntrica, y buscamos y nos esforzamos por satisfacer nuestras necesidades. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Jesucristo inicialmente hace un milagro de multiplicación de panes y de peces para alimentar a más de 5,000 personas. Es extraordinario el milagro que Jesús hace. Las personas quedan satisfechas en su necesidad particular. Jesús manifiesta su poder. Jesús manifiesta que es Dios multiplicando el alimento para las personas. Él parte el pan, da gracias a Dios, y en las manos de Jesús se hace el milagro. Claro, Jesús es Dios, y todos los milagros que Jesús hizo son para manifestar que Él es Dios. No es simplemente para que las personas sean satisfechas en sus necesidades. Sí, Jesús tiene mucha misericordia y se compadece de nuestras necesidades materiales. Las personas quedaron satisfechas, se saciaron, aún se recogieron cestas con algunas sobras y no se desperdiciaron. Los discípulos continuaron ese milagro porque ellos mismos repartían el pan que se multiplicaba, y en las manos de los discípulos se multiplicaba. Yo creo que este milagro nos muestra la necesidad de multiplicarnos en la iglesia. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es más y más personas, más y más discípulos que vayan a otros a compartir el Evangelio, a Jesús, el verdadero pan de vida, el que sacia la sed y quita el hambre espiritual, el que soluciona el problema del pecado y de la condenación del hombre. Esa es la multiplicación. Dios nos llama a que más personas, usted que me ha escuchado lleva muchos años, tal vez congregándose, yendo a una iglesia, escuchando la palabra, para que usted mismo se dirija, usted saque los recursos del tiempo y los recursos materiales para poder dedicarle a personas que no conocen de Jesucristo. Esta no es una labor exclusiva de los pastores y líderes en una congregación. Es una labor de todos los que hemos recibido el regalo de la salvación. Jesucristo multiplica los peces, multiplica los panes, pero luego Él se retira y va a un lugar. Y él entra, los discípulos entran en una barca, pero van hacia Capernaum. Eso está en el capítulo 6, verso 16. Ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan es extraordinario. Muestra que Jesús camina sobre el mar. Nuevamente muestra algo poderoso, un milagro. Pero ese milagro, como todos los milagros que Jesús hizo, no es posible que el hombre los haga. Jesús hizo cosas extraordinarias mostrando que es Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos saciar el hambre espiritual y la sed espiritual. Es Jesús el que la sacia. Una vez más vemos que hay cosas exclusivas que Jesús hace, que Dios mismo da. Él les explica en el capítulo 6, el verso 33, el pan que da vida es que Dios lo ha enviado del cielo. Está haciendo referencia al maná en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel fue alimentado físicamente. Pero ese pan venía de Dios el Padre. Asimismo, Jesús, el pan de vida, viene de Dios el Padre para darnos a nosotros la satisfacción en nuestra necesidad espiritual, que es la que el ser humano no es consciente y no busca satisfacer. Así que Jesús vino
para que seamos conscientes de nuestras necesidades espirituales y satisfacerlas. Son mucho más importantes que las materiales. No estoy diciendo que su necesidad material no sea importante, pero son más importantes las necesidades espirituales. La salvación es mucho más importante. Luego la gente en el capítulo 6, desde el verso 22 en adelante, busca a Jesús porque está interesada, como venimos diciendo, en las necesidades materiales. Yo pregunto, ¿usted por qué viene a Cristo? ¿Usted ha asistido a las congregaciones, a los cultos, por buscar una sanidad, un milagro, o la restauración de su hogar? ¿O hay algo más que deba hacer usted ser consciente y venir a Cristo para que le satisfaga? Muchos vienen con intereses a Jesucristo. Muchos quieren que Jesús bendiga sus vidas, pero de manera material, económica. Así como estas personas venían y perseguían a Jesús a donde fuera para que les supliera sus necesidades. Pero Jesús los confronta y les dice, ustedes vienen, es a que les dé comida, porque se satisfacieron, pero ahorita tienen nuevamente hambre. Y Él les dice, yo soy ese pan de vida. Es Jesús. Y Él les explica ahí en el capítulo 6 del verso 33, que Él es pan de vida y fue enviado del Padre para satisfacer las necesidades de las personas, pero las necesidades espirituales. El verso 34 dice, entonces la gente dijo, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Ojalá corriéramos a Jesús, las multitudes corrieran a Jesús, pero no para que las satisfaciera sus necesidades materiales, sino sus necesidades espirituales, sus necesidades del alma. Jesús hizo muchos milagros, milagros generales como sanar los enfermos, expulsar los demonios, o cosas particulares como sanar un leproso, como sanar la mano de un hombre que tenía la mano seca, como sanar a los paralíticos o también calmar la tempestad. Esos milagros es para mostrarnos que Jesús es Dios. Y tienes que tener esa revelación de que Jesús es Dios, creador con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios hecho hombre que viene a saciar la necesidad espiritual del ser humano. ¿Cuál es esa necesidad espiritual? La necesidad espiritual del ser humano viene por una conciencia de su condición. ¿Cuál es la condición del ser humano después del pecado de Adán? La condición del ser humano es la condición de esclavitud. Sí, esclavitud de una persona llamada Satanás. Aunque tú no lo creas, la Biblia nos enseña que hemos estado bajo el dominio de Satanás, llamado príncipe de la potestad del aire. Y Jesús ha venido a rescatarnos de la potestad de Satanás, el destructor, el mentiroso, el ladrón, el que viene a dañar la relación de Dios con el hombre, el que quiere llevar a muchas personas al infierno, al lago de fuego, el que odia los planes de Dios, odia los planes de Dios en su vida. Hemos estado bajo el dominio de Satanás, aunque las personas no sean conscientes de eso. Y Jesús vino a saciar esa necesidad, porque una persona esclava necesita de alguien que lo libere. Luego nuestra necesidad es tener un libertador, alguien que corte esas cadenas de esclavitud, que nos libere del dominio de una persona destructiva como es Satanás. La necesidad espiritual del hombre es la libertad. Por eso Jesús vino a redimir, y la palabra redención significa liberación, la liberación de la esclavitud, de los demonios, de Satanás, que es un espíritu, un ángel creado caído, rebelde, que creó el pecado, lo inventó y que ha promocionado el pecado, vivir independiente de Dios el Padre. Tu necesidad es ser libre, tu necesidad es que venga un libertador, y el único que puede liberarnos de la atadura del pecado también es Jesucristo. Esa es nuestra segunda necesidad también. Necesitamos ser perdonados porque somos pecadores. Y si soy pecador y tú eres pecador y la humanidad es pecadora, pues necesitamos ser perdonados. Y solo Dios puede perdonar los pecados de las personas, porque los pecados, cualquiera que sea, y la ley fue dada para hacernos conscientes de los pecados,
necesitamos el perdón de Dios. Nos condena el pecado nos coloca en una condición de separación de Dios. Necesitamos ser perdonados, ser libres del pecado. Esa es tu necesidad espiritual. Esa es tu necesidad, ser liberado y ser perdonado. Pero también la necesidad espiritual del ser humano es que está en condenación. Es decir, si no hay una liberación, si no hay perdón de pecados, nuestra condición sería ir al lago de fuego, a un lugar de tormento por la eternidad. Y esa es una necesidad muy grande. Necesitamos un Salvador, alguien que nos salve de la condenación. Y Jesús hace esa labor de liberación, de perdón de pecados y de salvarnos de la condenación. Sí, cuando haya el juicio final, las personas no van a estar allí para hacerles una explicación de por qué son condenados. Se les va a mostrar que siempre se les ofreció la salvación en Cristo Jesús. La Biblia enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. O sea que las personas que no han entregado su vida a Cristo están condenadas, están con un destino del lago de fuego. ¿Sí? El infierno es real, el lago de fuego es real. La pregunta que hacemos esta mañana es: ¿de qué nos beneficia tener riquezas y un cuerpo saludable si cuando morimos vamos al infierno? Entonces, ¿te das cuenta? ¿De qué sirve la salud física si no hay salud espiritual? ¿De qué sirve? Entonces, primero necesitamos la salud espiritual, porque el cuerpo físico está a destrucción. Como vimos, un día el cuerpo será glorificado y estaremos con Jesús. La vida continúa, aún después de que nuestros cuerpos mueren. Hay vida eterna y existencia, pero en dos lugares: o el infierno o el cielo. El infierno es el lugar donde las almas esperan para el juicio, en donde los libros de las obras se abrirán y se les mostrará que siempre se ofreció la salvación en Cristo Jesús. La humanidad no tendrá excusa delante de Dios, porque la salvación se ofreció a toda la humanidad. Así es de que la vida continúa aún después de la muerte. Hay una verdad muy clara: la salvación o condenación también es ahora, en este momento. Si se niega a Jesucristo, hay condenación. Si se acepta a Jesucristo, hay salvación. Somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de la condenación, somos perdonados. San Juan 3:18 dice: el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Así de que la persona que sea religiosa o no lo sea, si no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, están en condenación. No, la salvación no es para el juicio final. El juicio final es para evidenciar por qué son condenados. La salvación o condenación es ahora. Nuestra existencia, nuestra vida del día de hoy es para aceptar a Jesús o no aceptarlo. Nosotros lo hemos aceptado y damos gracias a Dios por ello. Tú tienes vida eterna, perdón de pecados, liberación de la potestad de Satanás. Eres libre de la condenación. Tienes que alabar a Jesús esta mañana. Y lo más importante, eso es gratis. A semejante promoción las personas no corren a buscar o a recibir la salvación gratuita, pero sí invierten millones y millones de pesos y de dólares y de riquezas incalculables para satisfacer sus necesidades físicas y materiales. Jesús no las desconoce, como hemos dicho, pero al ofrecimiento gratuito, la promoción máxima, es gratis. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El hombre ha logrado muchas cosas y esa es otra verdad, pero nunca podrá salvarse a sí mismo. El hombre ha llegado a la luna, el hombre ha desarrollado la tecnología, el hombre tal vez ahora desarrolle la vacuna contra el COVID. Tal vez muchas cosas usted haya logrado, pero usted por sus propios medios jamás se podrá salvar. Los religiosos no se podrán salvar por medio de sus obras, por medio de ritos religiosos no se salvan las personas.
Por eso el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo en el capítulo 2, el verso 8 y 9 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. ¿Te imaginas que la salvación fuera por obras? El ser humano sería orgulloso y diría: yo me salvé a mí mismo. ¿Te imaginas que la salvación fuera por méritos propios? Entonces seríamos austeros en muchas cosas, esfuerzos humanos sin sentido, y así no es la salvación. Fue Jesús el que hizo la obra de salvación y nos la regala a nosotros de manera gratuita. Esa es una verdad. Los logros del hombre no satisfacen la perfección de Dios. Solo Jesús satisface la perfección de Dios el Padre, y Él nos regala la perfección para estar en la presencia de Dios. Qué tremendo que la salvación sea un regalo y las personas no corran a recibir ese regalo de la salvación. Más bien corren a lo material. Por eso hacemos un llamado esta mañana a que tú te acerques a Jesús, no solo para lo material y principalmente no para eso, sino para las cosas espirituales, para tus necesidades espirituales. Solo Jesús sacia la sed del que tiene sed de justicia. Solo Jesús sacia el hambre de la palabra de Dios, de la justificación y la salvación. Ahí podemos hacer varias conclusiones. Solo Jesús satisface completamente a los que dependen de Él. Pues todos sabemos que lleva trabajo tener comida a la mesa. Claro que sí, no desconocemos eso, yo no lo desconozco. Es bien fuerte, bien difícil llevar el pan a los hogares. Es bien difícil y algunos tienen pocos recursos. Sin embargo, hacemos esfuerzos para ello, grandes esfuerzos. Pues ver a nuestra familia en hambre, ver a nuestros hijos con hambre es algo delicado. Físicamente nos causa dolor. Sin embargo, la pregunta que hacemos es: ¿y qué del apetito espiritual? ¿Hay hambre y sed de justicia verdaderamente en tu vida, en tu hogar? ¿Hay hambre de conocer más de Dios, de conocer más a Jesucristo? Todos buscan hoy cómo ir a divertirnos, a que se abran las discotecas, los bares, las piscinas, los centros recreativos, porque hay un deseo en nuestro cuerpo de satisfacción del alma, de experiencias de alegría, pero eso no satisface lo espiritual. Solo Jesús satisface completamente a las personas. Nosotros no podemos trabajar para obtener esa clase de comida que satisface lo espiritual. Esa comida es gratis. Esa comida se recibe por la fe en Jesucristo. Tú estás llamado hoy a recibir esa comida espiritual. Tú estás llamado a abrir tu corazón para que Jesús venga y sacie tu hambre y tu sed. Para que Jesús te haga sentir libre verdaderamente. Para que Jesús te diga: tus pecados te son perdonados. Y tú sientas la satisfacción de tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Tú estás llamado también a sentir esa experiencia de que eres libre de la condenación en el lago de fuego, de la separación eterna de Dios. Solo Dios calma la sed del sediento y calma el hambre del hambriento. Eso está escrito en los Salmos. En los Salmos está escrito que solo Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. ¿Qué tal si esta mañana, antes de terminar esta pequeña reunión, tú aceptas que has trabajado más por saciar la sed espiritual, la sed material, que la sed espiritual? Hoy el Señor te está haciendo un llamado real, verdadero, a que tú aceptes que tienes necesidades espirituales y que hoy debes dedicar más tiempo, esfuerzos, para que el Señor llene tu corazón. Acepta que necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Jesús saciará tu hambre espiritual y tu sed espiritual. Creo que has hecho muchos esfuerzos por muchas cosas, por muchos logros,
por obtener tu casa, por obtener una carrera profesional que te satisfaga, por obtener la comida y el vestido. Pero hermano mío que me escuchas, Jesús quiere calmar otras necesidades, las importantes, las principales, son las necesidades espirituales. El ser humano es un ser espiritual y necesita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que de ellos venga la vida, de ellos venga el poder, de ellos venga la gracia para avanzar en todo lo que hacemos. Por eso esta mañana demos gracias a Dios porque envió a Jesús, quien es el pan de vida. Y no nos acerquemos tanto a Él solo para pedirle que sacie nuestras necesidades materiales. Ven a Él porque hay necesidades espirituales. Un día las necesidades materiales desaparecerán porque el Señor mismo será nuestra luz, nuestro pan, porque nuestro cuerpo, el nuevo cuerpo glorificado, ese cuerpo no se enfermará, será para la vida eterna y disfrutar también los cielos nuevos y la tierra nueva. Dale gracias a Dios. Permíteme orar por ti para que seas consciente, más consciente de tus necesidades espirituales y del deseo de Dios de satisfacerlos. Recíbelos por fe en esta mañana. La satisfacción espiritual se recibe por fe. Es un regalo gratuito. Cierra tus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias por enviar el verdadero pan y la verdadera agua en Cristo Jesús para satisfacer esas necesidades espirituales que la humanidad tiene. Y que aquellos que nos escuchan se acerquen a ti, Jesús, realmente conscientes de que son necesitados en el área espiritual y que solo buscando el reino de Dios y su justicia, nuestra hambre y nuestra sed será satisfecha y lo demás será añadido. Porque un día enfrentaremos la muerte física, pero será un paso hacia la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias por ese pan y esa agua que nos sacia el hambre y la sed. Te alabamos y te bendecimos. Amén.